vamos a continuar trabajando, es esta declaración que finalmente se dio en la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza. Realmente estamos, vamos a decirlo así, totalmente absortos por esto, anonadados por esto, por el nivel que tiene esta declaración, por ahora un proyecto de declaración, que considera que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos. Algo absolutamente inédito, ¿no? Pero bueno, para hablar un poco de toda esta situación, para ver un poco cómo ha surgido todo esto, qué historia tiene y sobre todo cómo lo perciben los propios pueblos originarios, es que convocamos a Ñuspi Maiway, que está en línea. ¿Qué tal, Ñuspi? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Hola, buen día. Muchas gracias por el espacio. Ñuspi, bueno, ayer cuando hablábamos con otros referentes, la sensación que había es que el gobierno de Mendoza, el sector político que gobierna Mendoza, tenía los números como para poder obtener finalmente el dictamen que obtuvo. Es como una crónica anunciada, ¿no? Pero para ustedes, ¿qué ha significado esta declaración? A ver, en términos, yo siempre hago esta salvedad. Yo, además de ser responsable del área de pueblos indígenas de SUMEC, que es una asociación civil que promueve y protege los derechos humanos aquí en la provincia de Mendoza, también soy una mujer indígena. Yo soy quechua por parte paterna y colla por parte materna. Y la verdad es que esta situación, bueno, y futura profesional del derecho, esta situación me atraviesa como en estas tres órbitas o en estos tres aspectos que terminan siendo personales. A nivel institucional, digo, como una organización de la sociedad civil, lo que preocupa es no solo un discurso de odio que se ve en aumento, un oportunismo político, digo, ¿no? Estamos en pleno año electoral, disculpen, en donde cada puchito que se pueda utilizar siempre es bien recibido para cooptar votación o votos. Sin embargo, esto se profundiza, ¿no? Esto demuestra ya no solo un discurso de odio en aumento o un oportunismo político, sino que lo que demuestra es un posicionamiento racista estructural, digo, a claras evidencias, porque ya ni siquiera es solamente dichos, sino que ya son acciones. Entonces, desde lo institucional, digo, como organización de la sociedad civil, ya nos pone en alerta. Desde hace rato venimos observando un aumento de violencia en cada uno de los pronunciamientos de los funcionarios y funcionarios del Estado, y la verdad es que a la altura de las circunstancias en que nos encontramos en este momento, ya hay que hacer una exigencia ya a título, digo, de lo que implica el cargo que ocupan. Estamos hablando de cuestionamientos a derechos constitucionales y convencionales reconocidos a los pueblos indígenas. Ahí quería que nos detuviéramos, dado tu expertise, digamos. Cuando empezábamos a leer las primeras propuestas que iban a ser tratadas en la Cámara, pero esto no tiene ningún asidero jurídico, digamos, pasa ya a ser quita del mamarracho jurídico. ¿Cómo puede sustentarse una cosa de esta índole? Sí, penosamente, bueno, ahí claro, en la introducción lo habías puesto de manifiesto. Hay una situación clara, que es que cuentan con los votos, como se dice vulgarmente, para tomar este tipo de decisiones que, como bien vos decís, no tienen ningún tipo de rédito jurídico, sobre todo porque básicamente los derechos de los pueblos indígenas, desde el año 1992 se arranca con la ratificación del convenio 169 de la OIT, ley aplicable y vigente en la República Argentina. Desde el año 94 se incorporan los derechos de los pueblos indígenas en el artículo 75, inciso 17. Posteriormente, la Argentina adhiere tanto a la Declaración de Naciones Unidas como a la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas, y por supuesto, desde el 94 a la fecha, ha generado marcos normativos
de nivel nacional, y también las provincias han ido generando algunos marcos normativos locales. Incluso acá la misma provincia de Mendoza tiene una ley en el marco de un proceso de expropiación para tierras que les deberían otorgar, que les deberían reconocer a 11 comunidades del pueblo huarpe, y esa ley es del 2001. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que se pronunció el día de ayer realmente es inconstitucional, es inconvencional, excede absolutamente todo tipo de funciones, en este caso legislativas provinciales. Claro. Encima. A ver, nosotros somos un Estado republicano, representativo y federal, y en ese federal, entiéndase que las provincias tienen cierto grado de autonomía, pero somos todos parte de un mismo Estado. Entonces, y a todos nos rige la misma norma o manda constitucional. Entonces, realmente, lo que ha sucedido el día de ayer, como usted bien lo remarcaba, además de inédito, es de ningún tipo de asidero jurídico, y realmente es preocupante, porque si hay algo que hemos visto también en estos años, es cuando sucede algo en una provincia y más o menos puede caminar, empiezan a replicarlas en otras. Entonces ahí está la mayor preocupación de lo que está empezando a suceder aquí en Mendoza, que ahí sí me pongo un poco en el plano de una mujer indígena de quien les habla. Lo más difícil es tener que volvernos a encontrar en un paradigma prácticamente histórico, digo, que nos hizo tanto daño como es el de civilización o barbarie. Pareciera que estuviésemos volviendo a esos entendimientos, a esas estructuras que digo que nos han generado justamente todos estos años de lucha y resistencia para el reconocimiento de nuestros derechos, y sobre todo algo fundamental, que yo creo que ese es el punto más clave, sobre todo a 40 años de la devolución de la democracia, de la vuelta de la democracia en un país como el que hemos tenido que vivir tantos momentos oscuros de nuestra historia. Acá lo que se está poniendo además en cuestión es nuestra identidad como personas indígenas, como comunidades indígenas. Claro, y hay un concepto, discúlpame, un concepto clave, que es el concepto de la preexistencia, que aquí parece Exacto. que nadie tomó nota de esto, cuando todos sabemos, o los que hemos estudiado algo de historia, que las fronteras de nuestros países, digo Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, estaba indefinida casi todavía hace 1860, 1870, es decir, hay una cantidad enorme de investigación y de análisis histórico y antropológico disponible para tomar decisiones. Sí, totalmente. Tanto histórico como actual. Digo, histórico en el sentido, ¿no?, de, como vos bien nombrás, desde el año 94 con la Constitución Nacional nuestros derechos son preexistentes, es decir, se reconoce a los pueblos indígenas como preexistentes a la conformación del Estado argentino, digo, se los entiende como preexistentes, ese es el término de la preexistencia. Existen desde antes de la configuración del Estado hoy, que entendemos Estado nacional o Estado argentino. Se me fue la otra idea que iba a decir, pero nada, volviendo también un poco como a esto que quería mencionar del tema de la identidad, porque realmente en el plano personal es muy fuerte volver a estas discusiones en donde pareciera ser que las personas indígenas hacemos nuestra reafirmación y el proceso de reafirmación identitaria como si yo de un día al otro me levantara y dijera, bueno, voy a ser indígena, a ver, me autopercibo, voy a buscar a ver qué puedo, claro, o sea, quitándole todo el valor a lo que implica el derecho a la identidad de cualquier persona. Por eso yo decía, también en un país en el que entendemos lo que ha significado el entender a la identidad como un derecho de cualquier persona. Y en el caso de los pueblos indígenas, y me pasa desde esto, desde el plano personal, digo, yo no es que me levanté un día y dije, bueno, voy a ser indígena. Y voy a ser, por esas casualidades, digo, bueno, voy a ser quechua y voy a ser colla. Yo siempre digo lo mismo, mi identidad camina conmigo todos los días. Yo no soy indígena cuando tengo ganas de ser indígena. Claro. Yo, la identidad, digo, no es una cuestión de objeto, digo, no es una cosa.
hace a mi esencia, hace a mi cosmovisión, a mi filosofía de vida, a mi entendimiento, con todo el medio que me rodea. Entonces también eso es muy importante ponerlo en cuestión, porque realmente hemos pasado tantos procesos, hace muy poquito se pudo justamente poner en evidencia que los pueblos indígenas han sido sujetos de delitos de lesa humanidad. Esto lo pueden haber visto en el caso de la masacre de Napalpí, que se están haciendo las reivindicaciones justamente de entender que los pueblos también fuimos sujetos colectivos de comisión de que el Estado haya cometido contra nosotros delitos de lesa humanidad. Entonces realmente lo que está pasando acá en Mendoza es de un retroceso inusitado. Y tristemente escuchar los discursos de los funcionarios y funcionarias públicas, en este caso legisladores provinciales, realmente nos tiene que dar escozor a toda la sociedad por lo que se está planteando. Solo cerrar con esto, yo siempre digo lo mismo, yo puedo entender que tal vez haya un cierto disgusto o que no se comparta la visión que proponemos los pueblos indígenas, que sostenemos desde hace más de 500 años los pueblos indígenas. Pero en este caso en particular estamos hablando de funcionarios y funcionarias públicas. Claro. Y no pueden estar tergiversando de esta manera, siendo que tienen una investidura, tienen un cargo y representan a la población, al pueblo. No representan solamente a los no indígenas, nos representan a todos y todas, porque tristemente a nosotros, de una u otra manera, nos impusieron y nos tuvimos que hacer a esta conformación estadual, a esta triada, de el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y el entendimiento de la representatividad como herramienta de ejercicio de estas funciones o de estos poderes estatales. Una cosa más, quería por ahí plantearte o preguntarte, porque hay como situaciones que van dándose, y no me parece que sea casualidad, como todas juntas o más o menos concordantes, ¿no? Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, ha tomado 2 decisiones en estos días. Una de ellas, volver hacia atrás la cesión de tierras al INAI en un conflicto en Bariloche, que de nuevo tiene que ver con el pueblo mapuche en este caso, o está también revisando el reclamo de muchos pueblos originarios en torno a emprendimientos mineros. Y vamos a tener novedades seguramente en este tema. ¿No te da la impresión de que hay una especie de contraofensiva de alguna manera, siguiendo un poco la línea argumental que venías llevando? Sí, totalmente. Y acá incluso en el caso de Mendoza, esta discusión que se está dando se empieza por mentiras, o sea, por noticias falaces, porque dijeron o pusieron de manifiesto que se estaba haciendo que el Instituto Nacional de Centros Indígenas estaba entregando tierras, estaba cediendo tierras a comunidades del pueblo mapuche, cosa que no es cierta porque no tiene esas facultades el INAI. Lo que tiene son ciertas prerrogativas para realizar lo que se llama el relevamiento territorial. Pero no se está yo creo que se está armando un escenario político muy complejo que hace que necesariamente todos y todas empecemos a generar espacios de debate, espacios de visibilización, de difusión, que conozcamos la palabra, que conozcamos la situación, jurídica, porque es real, hay que conocer los derechos también, no solo para defenderlos, sino también, para, si quiere uno, cuestionarlos, porque pasa que también nos cuestionan los derechos y realmente se denota un nivel de desconocimiento y de ignorancia de los mismos que asusta, que asusta porque toman banderas que realmente son de muchísima ignorancia, cosa que no debería ser así. Pero bueno, creo que sí, tanto lo que está pasando con la Corte Nacional como lo que está pasando en las provincias en sí, nos tiene que llamar la atención. Nos tiene que poner un poco en esto, en el escenario, en el debate público de lo que está sucediendo, porque ahora es una avanzada con los pueblos indígenas, pero siempre es contra los sectores vulnerabilizados, ¿no? También eso no es menor. Y bueno, es año electoral también, claro. Hay que tenerlo en cuenta.
Claro. Ahí quería que tuviéramos la última parte de la nota, porque vos mencionabas recién al pasar y uno por allí no ha tenido la oportunidad de escuchar algunos dichos de algunos miembros del Parlamento mendocino, viendo un poco lo que ha ocurrido en otros puntos del país, con otras discusiones, incluso en otros puntos del mundo, como Brasil o los propios Estados Unidos, o en Alemania, en fin. Hay como un quitarse la careta, vamos a decirlo en criollo, de muchos, ¿no? Ya dicen exactamente lo que piensan y cómo lo piensan, sin ningún tipo de tapujo. Esto da un poco de escozor también, como vos decías. Sí, totalmente. Sí, vuelvo a insistir, en este caso somos las personas indígenas, los pueblos indígenas, quienes estamos como hoy en el punto de discusión, en el punto de debate. Hace un tiempo atrás, acá en Mendoza, eran los migrantes, por ejemplo. Claro. Y hace un tiempo atrás, no sé, eran, el sector, no sé, de niñeces y adolescencias, no sé, siempre somos puntos focales. En este caso se está utilizando, y creo que porque denota una política estructural de no reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, y que responde, digo, no seamos inocentes también, responde a intereses económicos y políticos particulares, porque claramente digo, en esto no es solamente, no hay que tener una visión romántica de los pueblos indígenas, sino que hay que entender que detrás de esto también hay interés, porque nos vienen a discutir a nosotros que ni siquiera tenemos un título propietario comunitario, porque a la fecha no hay un procedimiento específico que nos pueda hacer este reconocimiento, esta aplicación efectiva del derecho. Hay diferentes procedimientos por los cuales se han podido lograr obtener algunos títulos propietarios comunitarios, pero nadie dice nada respecto a la cantidad de extranjeros que tienen en sus manos una cantidad inusitada de territorio, claro, en manos de 2, 3, porque encima es así, con gente adentro, digo, también pasa el día de hoy. Por eso digo que la discusión viene de una historia con muchas oscuridades, pero también esa historia no quedó solo en el pasado, sigue siendo vigente, sigue siendo al día de hoy. ¿Qué acciones quedan por hacer? Digamos, esto ya es un hecho, el Parlamento ya dio este dictamen ayer. ¿Las organizaciones tienen previsto continuar? Ayer se movilizaron hasta la legislatura en Mendoza. ¿Cómo seguiría esto? Sí, la intención en primera instancia es empezar a fortificar los espacios de manifestación, de debate. Estamos teniendo también la posibilidad de generar instancias de charlas de debate o de jornadas de charla de debate en diferentes espacios. Acciones directas que están tomando las comunidades también. Hace poco se inició un juicio político, una decisión de generar un juicio político al gobernador de la provincia de Mendoza por todo lo que estaba no solamente manifestando, sino también poniendo en acción. Se van a tomar seguramente las medidas necesarias para poner en evidencia lo que está sucediendo. Bueno, hay una parte, un sector también que está acompañando muy fuerte lo que es la academia o la parte científica, digo, las ciencias de investigación. Se está empezando a armar un arco fuerte que dé, por así decirlo, como contrarrestar lo que está sucediendo, que cada vez está agravándose más. Hay situaciones, digo, que van a darse acciones más de tipo de manifestaciones o de concentraciones, y otras que tienen más que ver desde lo tipo técnico jurídico, que son acciones directas que se están llevando a los propios funcionarios por las acciones o las manifestaciones de cada uno de ellos y ellas, y por otro lado seguramente se pedirá una revisión de lo que está pasando y porque le tienen que dar ahora discusión en senadores. Ñuspi, ha sido un placer, seguramente volveremos a molestarte en otro momento. Muchísimas gracias por habernos atendido. No, el placer y el gusto es para mí, y bueno, agradecimiento nuevamente por el espacio y la posibilidad de visibilizar lo que está sucediendo aquí en Mendoza. Charlábamos con Ñuspi Quilla Mayway Alancay, como ella misma se presentaba cuando iniciábamos la charla. Es una mujer quechua, colla, estudiante avanzada de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuyo,
y es referente del área de pueblos indígenas de YUMEC, que es una asociación para la promoción y protección de los derechos humanos e integrantes.